Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 1. El día de hoy nosotros vamos a estar estudiando el versículo 10. Y solamente vamos a estar estudiando ese versículo porque debo de confesarles que cuando estábamos estudiando el Sermón del Monte, yo quería dedicar un tiempo para hablar acerca de lo que vamos a hablar hoy. Pero después orándolo yo pensé que tal vez no era el tiempo más adecuado. Y nuevamente, Dios en su providencia nos ha puesto aquí. Quiero leer el Gálatas 1:10 y creo que ustedes ya a partir de ahí van a saber de lo que quiero hablar, ya sin tanto misterio. Dice Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres yo no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Señor, por favor, despierta nuestros corazones a la verdad de tu señorío. Por favor, no permitas que nuestras vidas sean gastadas en agradar a otros a expensas de honrarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, yo creo que ustedes ya se van dando cuenta más o menos por dónde va el asunto. Y es que el apóstol Pablo, como ya sabemos, está aquí lidiando con una situación difícil en la que los hermanos han estado escuchando falsos maestros que les han contaminado el evangelio que escucharon de Pablo. Y Pablo pronunció una doble maldición sobre ellos la última vez que nosotros estuvimos estudiando Gálatas, sobre que cualquiera que pervierte el evangelio de Cristo o cualquiera que predique un evangelio diferente al que han recibido, dijo Pablo a los Gálatas, que esa persona sea anatema, que esa persona sea consagrada para que la ira de Dios lo destruya y perezca por siempre. Esas son palabras bien fuertes, bien fuertes. Y es justo cuando termina el apóstol Pablo esas palabras que dice lo que le acabamos de leer. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y pues del versículo 10 que nosotros tenemos ahí es lo que hace la conexión con lo que se dijo antes. Pues es como si el apóstol Pablo nos dijera, pues les hablo así, como lo he hecho en el versículo 9, diciéndoles que si alguno les predica un evangelio diferente, sea anatema, no importa quién sea, no importa si soy yo, o si es Bernabé, o si es Pedro, o quien sea, o si es un ángel del cielo, que sea anatema esa persona. Yo les hablo así, con esa audacia, con esa severidad, no porque yo tenga un deseo en mi corazón de que todos me amen a mí, sino como uno que quiere agradar al Señor. Yo no deseo que todos me amen a mí, yo no deseo agradar a la gente, yo no busco el favor de la gente. Si yo quisiera agradar a las personas principalmente, pues yo no andaría por ahí pronunciando maldiciones, ¿verdad? Sobre los demás. Si yo quisiera buscar el favor de las personas para mí, pues yo no les hablaría como lo he hecho. Eso es bastante lógico. Esta pregunta que Pablo pone mero al principio, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Es lo que nosotros llamamos una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que no expresa duda. O sea, no preguntas eso porque quieres saber, no es porque no sepas. Es más bien porque sabes. Y esa pregunta expresa de manera indirecta la respuesta. Ajá. Como por ejemplo, cuando algo está sucio y tú preguntas, ¿quién va a limpiar esto? La respuesta obvia es yo no. ¿Verdad? ¿Quién lo va a hacer? Esa es una pregunta retórica. Yo no lo voy a hacer, pero ¿quién sí lo hará? La respuesta es obvia. Por ejemplo, si alguien te dice, le dices a alguien, a uno de los niños, ponte los zapatos. Y le preguntas, ¿qué tengo que hacer? ¿No te dije que te pusieras los zapatos? O sea, tú no estás dudando, tú sabes la respuesta, tú sabes que la respuesta es sí, sí le dije, pero estás haciendo una pregunta retórica. Eso es una pregunta retórica y sirve para dar más fuerza a lo que se está diciendo. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta obvia, entonces? ¿Intento agradar a Dios o a los hombres? Bueno, la respuesta es clara. El apóstol Pablo desea agradar a Dios.
Poniéndolo como afirmación, ya no como pregunta, el apóstol Pablo, yo pienso que parafraseándolo diría: yo les hablo así, como lo hice en el versículo 9, porque busco agradar al Señor y no a las personas. Yo busco agradar al Señor y no a la gente. O tal vez podría decirlo de otra manera: haré lo que Dios quiere que yo haga, incluso si eso llega a ser ofensivo para otros. Yo me imagino que las personas a las que Pablo les habló en el versículo 9 no estaban felices de escuchar lo que él dijo. Pero estas dos paráfrasis yo creo que son buenas. Habló de esta manera porque busco agradar al Señor y no a la gente. O puedo también decir: haré lo que Dios quiere que yo haga, incluso si eso llega a ser ofensivo para alguien más. Y mira la segunda pregunta. Ahí está el apóstol Pablo diciendo: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres o a Dios? Esta es la segunda pregunta. ¿Trato de agradar a los hombres o a Dios? Y la pregunta, pues tiene la respuesta en sí, ¿verdad? Es una pregunta retórica. Él está intentando agradar a Dios. Entonces, si esto es así, el apóstol Pablo no está pronunciando una maldición sobre aquellos que contaminan el evangelio porque él quiera ser el único que se ha escuchado y no los demás. Así como si fuera: no, tú no. Y si tú lo haces o si predicas algo diferente a lo mío, maldición sobre ti, porque yo debo ser el único escuchado. Yo creo que esa no es la intención del apóstol Pablo. Repito, esa no es su intención. Él no desea agradar a los hombres, ¿recuerdas? Él no desea que los hombres estén encima de él. Eso no es su intención. No hay un deseo de ser honrado. No hay un deseo de ser privilegiado en Pablo. Tampoco hay un deseo de ser honrado. No, él no busca prestigio. Tampoco le mueve el temor a ser rechazado, ¿te das cuenta? El apóstol Pablo no teme ser rechazado por los demás, ni tampoco teme ser castigado. Él hace lo que hace porque la verdad del único evangelio salvador está siendo adulterada. Porque las personas están adulterando el mensaje que Dios ha dado y adulteran el carácter de Dios al mismo tiempo, diciendo que a la fe es necesario añadirle buenas acciones para que entonces tú puedas ser justificado delante de Dios. Y el apóstol Pablo no nada más estuvo dispuesto a ser rechazado. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a muchas otras cosas. Creo que una lista más detallada que nosotros podemos tener está en 2 Corintios, en el capítulo 11, de los versículos del 23 al 29. Déjame leerte lo que Pablo estuvo dispuesto a hacer con tal de agradar al Señor. Él está hablando aquí en Corintios 11 acerca de los falsos ministros otra vez y de cómo los hermanos los toleran. Y entonces dice: ¿son ministros de Cristo? Y pone ahí entre paréntesis: yo hablo como si estuviera loco. Pues yo soy más. En trabajos más abundantes, en azotes, dice ahí, sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Esa era la condena física más fuerte que podía haber en el Imperio Romano para una persona. Darle 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. Esa vez que lo apedrearon lo dejaron casi como si estuviera muerto y pensaron que estaba muerto y lo pasaron a dejar. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación que querían matarlo, por cierto, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de todas las otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y dice en el versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol Pablo no tuvo una vida fácil.
Él fue apartado para predicar el evangelio del Señor y él lo entendía y él lo sabía. Y él hacía lo que hacía con tal de agradar al Señor que lo llamó. Este es el tipo de hombre que era el apóstol Pablo. Él dice, si yo, hermanos, dice, yo les hablo así, porque yo no intento como acapararlos para mí y para que ustedes me honren a mí y para que yo sea el único predicador y los demás. No, yo no estoy buscando prestigio entre ustedes. Yo intento agradar al Señor. Ese es el favor que busco y yo busco agradarlo a Él. Y termina diciendo, voy a regresar a Gálatas ahora, y termina ese versículo el apóstol Pablo diciendo, pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Si tú quisieras agradar a los hombres, ser siervo de Cristo es lo peor que puedes hacer. El mundo odia a Cristo. Ser cristiano no es algo amado por nuestra cultura. Es una cosa para ignorantes. Tener valores cristianos donde nosotros decimos que la verdad es absoluta, que no hay relatividad en cuanto a lo moral, eso es para retrógradas, ignorantes. No es para personas inteligentes, personas sensibles. Eso es para intolerantes que propagan odio entre todo el mundo, ¿no? Ser cristiano no es la mejor opción para agradar a todos. De hecho, es tal vez lo peor que yo pudiera decir que pudieras hacer. Si tú decidieras agradar a todo el mundo, ser cristiano no es lo mejor. Entonces, la conclusión de Pablo a este respecto es que él es un siervo de Cristo. Ahora, y aquí es donde me voy a quedar, en esta palabra siervo, porque esta palabra para nosotros va a llegar a ser sumamente importante, y esta palabra es la que nos ayuda con nuestra, a veces, necesidad de agradar a otros. ¿Viste al apóstol Pablo? Él no tiene problemas siendo rechazado por todo el mundo, pero él tampoco desea ser amado por todo el mundo. Así que esto es lo que nos va a ayudar, la palabra siervo. Ahora, esta palabra aquí que nosotros leemos siervo debería de ser esclavo. La traducción de esa palabrita al griego es doulos, así se escribió en griego, doulos. Y esa palabra doulos literalmente significa esclavo. O sea, no hay otra traducción. Es esclavo, esclavo y ya. Aprendimos en la escuela dominical que siervo tiene como 12 traducciones en griego diferentes, entre las cuales está diaconoi, de donde nosotros sacamos los diáconos, que son los que nos sirven aquí en la iglesia, y ministros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, esa aparte de muchas otras. Pero para un esclavo solo hay una palabra y esa es doulos. Y esa es la traducción que nosotros deberíamos de leer. Ahora, antes de cualquier cosa, no estoy diciendo que la Biblia tiene un error, ¿sale y vale? De hecho, pues lo que hace un esclavo es servir a los demás. Lo que estoy diciendo es que la traducción sí es coherente, pero a veces en la traducción de los idiomas nos perdemos de todo el peso que se intenta comunicar a nosotros. Y eso es lo que yo pienso que podría suceder si nosotros nos quedamos con la palabra siervo. ¿Ok? Entonces yo creo que la mejor traducción podría ser esclavo. Ahora, nos podemos perder de este peso que les digo que la Biblia nos intenta comunicar por dos razones. La primera es lingüística. Doulos en latín se traduce servus y las traducciones en español tomaron como base las traducciones en latín. Entonces, la traducción para servus en latín literal es siervo en español. ¿Sale y vale? Entonces ahí. Pero la segunda es que tal vez tú podrías decir, pero ¿cómo esclavo? Y es que esclavo para nosotros evoca una imagen de maltrato y de abuso. Para la mayoría de nosotros es así. Nuestra historia aquí en Latinoamérica siempre fue así con la esclavitud, ¿verdad que sí? Y es también en Estados Unidos y en Inglaterra. O sea, la situación con los esclavos fue de verdad muy, muy mala. Pero
Pero el apóstol Pablo no está escribiendo con esa imagen en mente. Él está escribiendo con la imagen de la esclavitud en el Imperio Romano. Y era un poquito diferente a la esclavitud que nosotros conocemos. Lo primero, y esto es importante para que nosotros entendamos, yo es verdad, espero no aburrirte con los detalles, pero por favor, intenta seguir el hilo porque la historia nos va a ayudar a entender lo que la Biblia nos va a decir. Los esclavos, por ejemplo, en el Imperio Grecorromano, tenían diferentes funciones. No siempre eran trabajos forzados. Había doctores que eran esclavos, había maestros que eran esclavos, había administradores de negocio que eran esclavos. ¿Ok? Había jornaleros y mineros que para ellos la vida era más dura, sí, sin duda. Pero también había esclavos educados. ¿Ok? Y de cierto modo, los esclavos eran, no vamos a decir imperceptibles, pero no había una diferencia tan marcada. Los trabajos que hacía cualquier persona libre eran los mismos trabajos que un esclavo podía hacer. Y tampoco había diferencia en la vestimenta, ni en la manera de hablar. Entonces, si tú vieras en la plaza un mercado e intentaras ver cuál de esas personas era un esclavo, sería muy difícil poder hacerlo. No había una diferencia tan marcada entre un esclavo y un libre a nivel físico, ni tampoco en sus trabajos. Ahora, los esclavos también en el Imperio Grecorromano ya no era como que iban y conquistaban algún lado y se los traían. La mayoría de los esclavos, como ya habían sido conquistados muchos países, pues ya nacían en esclavitud. Pero nacían como parte de la casa del amo. Ya no tanto como algún extraño que me traje, sino como parte de su casa. Y eran parte muy importante de la dinámica en la casa en la que vivían. Se involucraban mucho en la vida familiar, en el trabajo con su amo, era súper cercano. Ellos se encargaban muchas veces de la crianza y el cuidado de los niños. Y estos esclavos que se tenían en casa, eran muy preciados y eran más honrados que otro tipo de esclavos. La esclavitud en el Imperio Romano también proveía cierta protección económica, porque un esclavo no se tenía que preocupar de qué comía o qué bebía. Si tenía un amo razonable, incluso si tenía un amo bueno, él sabía que todo lo que él necesitara estaría cubierto. Dónde vivir, qué comer, qué vestir, la ropa de invierno, su amo la proveería. Su amo también, si era una persona importante en el gobierno o si era una persona importante en la comunidad, sus esclavos eran honrados por la comunidad por estar asociados con el amo. ¿Me explico? Entonces, de hecho, había situaciones en las que incluso los hombres libres tenían que someterse a los esclavos. Te pongo un ejemplo. Imagínate que va el esclavo del César a decirle a un hombre libre: te habla el César, que vayas ya. Ajá. Entonces el esclavo, por su asociación con el amo, ¿qué hacía el hombre libre? Someterse al esclavo. ¿Ves? ¿Me explico? Entonces, estas son algunas de las diferencias. Ahora, no estoy diciendo que el sistema era bueno. Tampoco debemos cerrarnos a la realidad de que había amos malos y que trataban mal a sus esclavos. Eso, sin duda, yo creo. Pero ser esclavo en una sociedad así, también yo creo que es importante decirlo, era ser tratado como una cosa. O sea, el amo podía ir y venderte y negociarte cuando él quisiera, con quien él quisiera, al precio que él quisiera. Yo creo que sería la misma manera en la que nosotros tratamos un teléfono, una computadora, una silla, no sé. Así. Entonces, no estamos idealizando el sistema romano de esclavitud. Lo único que estoy diciendo es que hay diferencias. Y la diferencia más marcada era que la esclavitud era tan buena o tan mala dependiendo del amo. Si se tenía un buen amo, pues la esclavitud era bastante llevadera. Si se tenía un mal amo, pues entonces estaba bien difícil. O sea, la esclavitud en Roma era tan diversa como los amos, su posición social, el carácter de ellos, las tradiciones de la familia y todo lo demás. Un esclavo tenía una buena
una vida tan buena, o tan mala como su amo fuera. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo. Dice ahí en el versículo 10, pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Cristo, no sería siervo de Cristo. Y yo quiero que lo pienses un poquito. Porque si nosotros estamos diciendo que la esclavitud era tan buena o tan mala dependiendo del amo, nosotros tenemos un amo que es bueno. Muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Muy, muy bueno. Ahora van a decir, Carlos, ¿y cómo esto nos afecta a ti y a mí? O sea, ¿para qué nos estás diciendo toda esta onda de la historia y todo esto? Bueno, pues con esta idea en mente de la esclavitud en Roma, es como Pablo escribe a sí mismo acerca de ser un esclavo de Cristo. De hecho, el Nuevo Testamento no usa la palabra cristianos para referirse a la iglesia muchas veces, creo que nada más son 2. Lo que sí se usa para referirse a los cristianos muchas veces es la palabra siervos, que si nosotros la tradujéramos bien, sería esclavo. Y la diferencia, o sea, si hay cosas que se empatan entre un siervo y un esclavo, los dos están sirviendo a alguien más, ¿cierto? Pero la diferencia esencial entre un esclavo y un siervo es que los siervos se contratan, los esclavos se poseen. ¿Sí? Y el apóstol Pablo está diciendo, yo soy un esclavo de Cristo. El Nuevo Testamento habla así de nuestra relación con el Señor. Nosotros somos sus esclavos, somos su posesión. Él nos ha comprado con su sangre. Y pensando en esto, hay varias cosas que nosotros debemos de aprender. 1. Debemos de aprender que el Evangelio no es una simple invitación para aceptar a Cristo como tu Salvador. Te estás convirtiendo en el esclavo del Señor cuando tú eres un cristiano. Eso es lo que el Evangelio implica, Estás atado a obedecer su voluntad. Así como los esclavos, sin dudar, sin argumentar. Él es el amo, Él es el dueño, nosotros somos su posesión. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros afirmamos esa verdad cada vez que nosotros le llamamos Señor. No es como esa palabra kurios, hermanos, que nosotros usamos, les he dicho que se usa para hablar acerca de Dios o de Cristo. Esa es la relación. Está el esclavo, el doulos, y está el kurios, el Señor. Y esos son los dos que se relacionan. Cuando nosotros llamamos a Dios Señor, nosotros estamos afirmando la verdad de que nosotros le pertenecemos y de que somos suyos, de que nosotros somos sus esclavos y de que Él es el Señor. La prédica con el comentario de Malaquías, ¿verdad? El día de hoy, hermanos, nosotros escuchamos un evangelio que es bien distinto. Un evangelio que se centra en las personas, en sus necesidades, en cómo se sienten, en sus deseos. Y hay muchas personas que se llaman a sí mismas cristianas, pero no se someten al señorío de Cristo tampoco. Y eso es una contradicción de términos. Decir que tú eres cristiano, que eres su propiedad, pero que no te sometes a Él, pues entonces está medio raro, ¿no? Los esclavos no hacen eso, los esclavos obedecen, sin dudar. Muchas de estas cosas que les estoy platicando las aprendí de este libro que se llama Esclavo, de John MacArthur. Si ustedes quieren regalarse algo nuevo, algo bueno o bonito en Navidad, yo les animo a que se compren este libro. Y mira, quiero leerte algo que cita el pastor MacArthur aquí, del señor Spurgeon, ¿ok? Siempre Spurgeon, ¿verdad? Dice el señor Spurgeon en una de sus prédicas, donde nuestra autorizada versión delicadamente pone la palabra siervo, en realidad es esclavo atado, es lo que acabamos de decir, ¿no? Los santos antiguos se deleitaban en contarse como la propiedad absoluta de Cristo, comprados por Él, propiedad de Él y completamente a su disposición.
Pablo fue aún más lejos como para regocijarse de tener las marcas del sello de su amo en él y clama: no permitas a ningún hombre que me angustie, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Este fue el final de todo el debate. Él era del Señor y las marcas de los azotes, los palos, las piedras, eran la flecha extensa del rey que marcó el cuerpo de Pablo como propiedad del Señor Jesús. Ahora, si los santos de tiempos antiguos se gloriaron en obedecer a Cristo, yo oro porque tú y yo podamos sentir que nuestro primer propósito en la vida es obedecer a nuestro amo. Que nuestro primer propósito en la vida es obedecer a nuestro amo. Porque esa era la primer propósito en la vida de cualquier esclavo. Y Él nos ha comprado a ti y a mí. No nos ha comprado con oro, no nos compró con plata, no nos compró con dinero. Él nos compró con la preciosa sangre de su Hijo. Así que esta parte de ser un esclavo de Cristo, para muchos cristianos podría sonar chocante, para muchos cristianos podría ser difícil, para muchos cristianos tal vez pueden decir, no, o sea, el Señor no me trataría así. Pero recuerda, tú tienes una imagen de la esclavitud que no concuerda con la esclavitud que Pablo conocía. Y por eso les decía, la esclavitud en el Imperio Romano era tan buena o tan mala como el amo fuese. Y tú no tienes un amo malo. Tu dueño no es malo. Tu dueño te ha cuidado y te cuidará y proveerá de ti todo lo que necesitas. Y no solamente eso, te ha hecho parte de su familia. Y recordar que ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. No debería de hacernos orgullosos. Debería de recordarnos la condición baja en la que estábamos. Y que ahora el Señor, en su bondad y en su misericordia, a los que creen en este evangelio de Gálatas, que es solo por fe y solo por gracia y solo a través de Cristo, debería de hacerlos más humildes, más agradecidos, nos debería de adorar a Dios con mayor fervor, nos debería de llevarnos a obedecerlo y amarlo con más fuerza, en lugar de hacernos a nosotros orgullosos, diciendo, no, yo no soy esclavo, yo soy hijo. La verdad es que somos las dos cosas. Aquí otra cita del libro del pastor MacArthur, de otro pastor que fue contemporáneo de Spurgeon, que se llama Alexander Maclaren. Cualquier cosa que tengan de Alexander Maclaren para leer, léanla, por favor. Escucha, el pastor Maclaren dice, la posición real entonces para un hombre es ser esclavo de Dios. Sumisión absoluta, obediencia incondicional en la parte del esclavo y en la parte del amo, dominio completo. El derecho a la vida y a la muerte, el derecho a disponer de todas las pertenencias. Quiero hacer una pausa en esta cita. Lo que estábamos cantando hace ratito, de Señor, que mi vida entera esté consagrada a ti, mi tiempo, mis manos, mis dones, lo que soy. Hermanos, no deberían de ser solo palabras vacías para nosotros. Si Él es el amo, eso significa que Él puede disponer de todo lo que yo tengo y de todo lo que yo soy a su voluntad. Pero eso no es malo. Y la razón es porque Él es bueno y Él es santo y justo. Lo que Él te pida hacer va a ser mucho mejor de lo que incluso tú quieres para ti mismo. Seguiré con la cita del pastor Maclaren. Él dice, el derecho a proferir mandamientos sin una razón, el derecho a esperar para que los mandamientos se cumplan sin vacilar, rápida, estricta y totalmente, esas son inherentes a nuestra relación con Dios. Y luego él dice, bendito el hombre que ha aprendido bendito el hombre que ha aprendido lo que ellos hacen y que los ha aceptado como su gloria más alta y la seguridad de su vida sumamente bendecida. Para los hermanos, tal sumisión absoluta e incondicional
La fusión y la absorción de mi propia voluntad en su voluntad es el secreto de todo lo que hace a la madurez gloriosa, grande y feliz. En el Nuevo Testamento, estos nombres de esclavo y dueño se transfieren a los cristianos y a Cristo. Entonces, Él está diciendo que los mandamientos de Dios es lo que hacen a nosotros nuestra vida sumamente feliz. Hermanos, tal vez para ti, como para Pablo, pienso yo, y como para mí, algunas veces somos tentados a actuar para que nosotros agrademos a alguien más. O a veces tenemos miedo de ser castigados por una persona. Pero el apóstol Pablo dice, si eso fuera conmigo, yo no sería siervo de Cristo. Y date cuenta que lo que ayuda al apóstol Pablo a vencer esa tentación de tener que agradar a los demás, o de temer lo que alguien más pueda hacer o decir de mí, o su rechazo, o que no, o que me trate mal, es precisamente que él es siervo del Señor. Y él no debería de temer a lo que la gente pudiera hacer. Él debe de temer al Señor primero. ¿Me explico? Esto es lo que nosotros debemos de aprender. Porque, hermanos, nosotros podemos alegrarnos en llamarnos esclavos de Cristo porque tenemos, como ya lo dije muchas veces y lo seguiré repitiendo, tenemos un amo que es bueno. Él cuida de nosotros en todas nuestras necesidades. ¿Y saben qué? Algo interesante que me recuerda de lo que dije hace un momento. En el mundo antiguo la autoridad del amo revestía a los esclavos, ¿verdad que sí? Como el esclavo del César que les decía hace ratito. Los cristianos, hermanos, podemos alegrarnos en la verdad de ser esclavos de Cristo, porque conocemos su carácter, porque sabemos que Él es santo, porque sabemos que Él es bueno, porque nosotros sabemos que Él es un amo que está lleno de gracia, lleno de gracia. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos de comprender. El Evangelio no es simplemente una llamada a aceptar a Cristo como tu Salvador, no es una invitación y ya. El Evangelio es un mandato a convertirte en un esclavo de Cristo con todo lo que eso implica. Y eso, como comentario final, ataca nuestro pecado principal. Que mientras nosotros no nos arrepentimos, nosotros seguimos viviendo en rebelión al señorío de Cristo. Por tanto, cuando una persona es cristiana, lo primero que hace es someter su voluntad al Señor. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que podemos alegrarnos en llamarnos esclavos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque este no es un título para cristianos de segunda clase. Los apóstoles se llamaban a sí mismos esclavos. Quiero que vayas conmigo a Santiago. Aquí estamos escuchando al apóstol Pablo, ¿ok? Pero por favor ve conmigo a Santiago 1. Está Hebreos y ya después Santiago. Santiago 1. Santiago, hermanos, es el hermano del Señor, es su medio hermano. Y escucha esto, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Si alguien tenía el derecho de poder decir, no, yo tengo influencias, ¿sabes? Yo crecí con él, o sea, comimos juntos todos los días. Si alguien podría haberse desligado de ese título, habría sido el medio hermano del Señor. ¿No crees? Pero él dijo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y mira, donde nosotros leemos siervo, ¿qué crees que dice? Dice esclavo. Y donde nosotros leemos Señor, dice curios. Si el Señor es mi dueño, Él es mi amo.
Entonces nosotros podemos alegrarnos, hermanos, de que este no es un título para cristianos de segunda clase. Este es un título que los apóstoles tomaron para sí como algo honroso. Y saben que nosotros también podemos tomar ejemplo del Señor Jesús, porque el mismo Señor Jesús tomó ese título para sí. Escucha lo que dice Filipenses 2, en el versículo 5. Filipenses 2:5. Que haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, del 5 al 7. ¿Viste? Que dice que tomó forma de siervo. ¿Y qué palabra crees que está ahí? Él tomó forma de esclavo. Entonces no es deshonroso para nosotros, hermanos, el pensar así, sino que más bien es algo que nos llena de privilegio. Ser esclavo de Cristo, hermanos, es eso, es un privilegio. Yo creo que todos nos sentiríamos, de cierta manera, honrados o presumiríamos, ¿no? Si trabajaras en la casa de Elon Musk, ¿no? El dueño de Tesla y, yo trabajo con Elon Musk y nos tomamos cafecito a veces y platicamos y es bien buena onda y andarías ahí tal vez presumiendo. Bien, tú tienes una posición más honrosa todavía. Tú, que estás en esta colonia en la que, no sé, el 99.99999% del mundo no hacen la vida. Nosotros que no tenemos ni una posición influyente en nuestra sociedad, nosotros que no somos personas importantes tal vez en nuestra comunidad, nosotros somos llamados a servir al Rey. Eso es un privilegio grande. Entonces, yo les animo a que como los cristianos antiguos, como el señor Spurgeon, como el señor McLaren, pensaban en la esclavitud a Cristo como un privilegio, tú también lo tomes así. Y número 3, es el señorío de Cristo y nuestra sumisión a Él lo que nos libra de la necesidad de buscar el favor de los hombres o de buscar agradar a los hombres. Y es que sí, al comprender que es el Señor Jesús el que me ha comprado para sí, que mi vida es de Él y para Él, entonces puedo encontrar fuerza en obedecerlo. O sea, yo puedo obedecer al Señor porque mi primer deber no es con la gente. No es agradar a los demás. Mi primer deber no es caerle bien a todos. O mi primer deber no es que las personas no me rechacen. Mi primer deber es agradar al Señor. Y eso fue lo que hizo que el apóstol Pablo fuera tan audaz en muchas maneras. Puedo encontrar fuerza en obedecerlo cuando yo recuerdo que Él es mi Señor. O sea, yo puedo obedecer y dejar que las fichas caigan donde sea. Él tomará cuidado de todas esas cosas porque Él es mi Señor y Él tiene cuidado de mí. Aunque las personas juzguen mi obrar como malo o exagerado o intolerante o inadecuado o fanático o como se les dé la gana, nosotros podemos encontrar alivio porque tengo al Señor como primer deber antes que todo lo demás. Antes que todo lo demás. Y siendo eso así, entonces, como diría George Mueller, mi primer deber de cada día es tener mi alma satisfecha en mi Señor. Porque si mi alma está satisfecha en mi Señor, entonces yo no tengo necesidad de andarle agradando a tal o cual. Estoy bien. Estoy haciendo lo que debo hacer. Estoy haciendo lo que es correcto. Estoy haciendo lo que es mejor. Estoy haciendo lo que tiene más sabiduría. Estoy haciendo lo que mi Señor me ha pedido. Ese poder controlador, hermanos, que tiene el miedo. Y la verdad es que cuando queremos agradar a alguien, usualmente es por miedo a decepcionar a alguien, o miedo a la reacción de otros, o miedo al descontento, o miedo a que no todos elogien la decisión que estoy a punto de tomar, o
cuando alguien puede castigarme, ¿no? Como nuestros jefes, cuando de repente nos equivocamos y no queremos que se enteren porque me van a regañar. O sea, ¿no sería mejor temer a Dios que sí te vio? O sea, sé honesto, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo cuando nosotros intentamos agradar a los hombres, lentamente dejamos que los hombres tomen el lugar que le pertenece solo al Señor? Intentamos agradarlos a ellos por encima de agradar al Señor. Y eso no está bien. Eso no está bien de ninguna manera. Cuando nosotros entendemos el señorío de Cristo, ese poder controlador desaparece. Y entonces la verdad de que yo pertenezco al Señor Jesús resplandece más fuerte. Cuando entendemos que el Señor Jesucristo es de verdad nuestro amo. Si tú vas a decir, Carlos, yo la verdad no lucho con estas cosas, yo soy una persona muy segura de mí misma, quiero recomendarte este otro libro. Este otro libro se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, de Edward Welch. Si tú batallas con estas cosas de agradar a otros o de temer la reacción de otros o de cómo otros van a reaccionar por lo que tú hagas o digas, este es un buen recurso. Y quiero leerte algo que dice Edward Welch a los que dicen, yo no soy tan propenso a esas cosas. Él dice, sí, déjame preguntarte algunas cosas. ¿Alguna vez has batallado con la presión social? De que como todos dicen que sí, ahí vas tú y pues... Bueno, ya. ¿Tienes demasiados compromisos a veces? ¿No será porque quieres agradar a otros? Necesitas, y así subrayado, necesitas algo de tu cónyuge, necesitas que tu cónyuge te escuche o que te complazca o que te honre de cierta manera. ¿Necesitas agradarlo a él? ¿Es la autoestima una preocupación para ti, una preocupación crítica? ¿Has temido alguna vez ser expuesto públicamente como un impostor? ¿Que te dé así nerviosito algo? ¿Estás siempre inseguro de las decisiones que tomas por lo que los demás dicen o por lo que los demás pudieran llegar a decir de ti? ¿Tienes miedo a cometer errores que te hagan ver mal delante de otras personas? ¿Te sientes vacío o sin propósito? ¿Te avergüenzas con facilidad? ¿Te avergüenzas con facilidad? La siguiente pregunta, ¿mientes? ¿Por qué mientes? Especialmente las mentiras piadosas. ¿Tienes celos de otras personas? Cuando a otras personas les va bien y tú ves eso, ¿sientes celos de ellos? ¿La gente te enoja o te deprime a menudo? Sí. ¿Evitas el contacto con la gente? Y tú vas a decir, sí, pues, dice él, si es así, aun cuando no digas que necesitas otras personas, de todas maneras, estás controlado por ellas. Porque las evitas. Porque vamos a decir que cierta persona va a estar en cierto lugar y tú no vas. ¿Por qué no vas si él va a estar ahí? O sea, ¿por qué dejas que esa persona controle lo que tú vas a hacer o no hagas? ¿Ves? Incluso cuando nosotros decimos no necesitar a las personas, hacemos ahí un harakiri. ¿Qué tan afanado estás con las dietas? Porque a veces las dietas no son tanto ya por salud, especialmente yo creo que aquí en México está tomando mucho esta parte de que por verte bien nada más, a veces por pura vanidad. Yo creo que todos en cierto grado, mayor o menor, batallamos con querer agradar a la gente antes
de agradar al Señor. Entonces, hermanos, este es un buen recurso. Si tú piensas que necesitas consejería al respecto, háblame y podemos platicar y podemos ver qué hacemos. Pero, otra vez, vamos a regresar a Gálatas y quiero que escuches ahora, con estos nuevos ojos, al pensar en el señorío de Cristo y al pensar cómo a veces lo que hacen las personas o no influyen nuestra manera de sentir, nuestra manera de decidir, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, cómo lo hacemos. Quiero que escuches nuevamente al apóstol Pablo hablar en la carta de los Gálatas. Y él dice así: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta retórica, obviamente el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y debo decirles, hermanos, que para nosotros los que estamos a cuidado de ustedes, eso es algo muy tentador. Porque podríamos dejar pasar ciertas cosas con tal de que nuestra iglesia no mengüe en asistencia. Y no llamarle la atención a cierto hermano por lo que está haciendo. ¿Ya? O tratarlo con suavidad con tal de no vernos ásperos y que no hablen mal de nosotros porque somos malos. Pero el apóstol Pablo aquí está siendo bien fuerte. Que sea considerado como anatema todo aquel que pervierte el evangelio de Cristo. Todo aquel que predica un evangelio diferente al que nosotros les hemos dado, dice él, que sea considerado maldito. Y tú vas a decir, ¿cómo no te dio cosa decir eso? Porque mi Señor me lo ordenó. ¿Cómo tuviste la audacia para hacerlo? Porque mi Señor me lo ordenó. Y porque mi deber principal no es con la gente, no es con las personas, no es caerle bien a todo el mundo. Mi deber principal, mi primer deber, es para con mi Señor, que me ha amado y me ha salvado y me ha comprado. ¿Cómo podría traicionar yo a mi amo que ha sido tan bueno conmigo? ¿Cómo podría yo desobedecer a mi amo que me pide tan poco cuando ha hecho tanto por mí? ¿Cómo podría yo desobedecer a mi amo Jesús que murió para salvarme a mí? ¿Cómo podría yo hacerlo? No podría hacerlo.